que en el nombre del Señor vayamos superando todas las adversidades. Hoy estuve escuchando un mensaje acerca del Salmo 23, la tarde de hoy. Tomé unas notas y por ahí en algún momento las vamos a compartir, porque también surgieron detalles del hebreo muy interesantes que llegado el momento los vamos a compartir de ese salmo. Y una parte muy, muy linda del salmo es la presencia, la compañía del Señor a través de diferentes etapas de nuestra vida, a través de diferentes momentos que tiene el Salmo 23 en nuestra vida, sabiendo cuál es nuestro destino final. No estamos a la deriva y el final de nuestra vida, de nuestra existencia, no es incierto. El Salmo termina: en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es nuestra esperanza, así que mucho ánimo en el Señor, mucha fuerza en el Señor, aunque nos toque atravesar valles de sombras, de muerte, de lágrimas y andemos por ahí. Todos estamos en diferente etapa. Para algunos tal vez este día o esta semana fue una semana de éxito increíble, la mejor semana de su vida, y para otros tal vez esta ha sido la peor semana de su vida. Bien, independientemente de eso, Dios sigue sentado en su trono, sigue siendo rey, y los que no la están pasando también les enviamos un abrazo y pedimos que el Señor renueve sus fuerzas, les dé la luz que necesitan para salir de todos esos conflictos. Y así que un gran abrazo y vamos a iniciar en la tarde de hoy entonces la clase que nos estamos proponiendo, recordándole siempre que yo me voy a detener por ahí, vamos a tomar algunas preguntas. Por favor, escriban en el chat ahí sus preguntas y luego de un breve receso, pues vamos a volver para la segunda parte de la clase de hoy. Así es que voy a compartir mi pantalla entonces para que podamos iniciar la clase que nos estamos proponiendo. Hoy vamos a conversar acerca de las formas básicas del sustantivo. Vamos a hablar de la conjunción y el artículo. Y aquí estamos ya ingresando a detalles bien interesantes en relación a la gramática del hebreo. La semana pasada iniciamos diciendo algo de la gramática y esta semana vamos a continuar. Yo esta semana he puesto para iniciar la lectura de estos pasajes que nos estamos proponiendo de memorizar, ¿no? La idea es que ustedes los puedan memorizar y conforme vamos avanzando vamos a ir encontrando palabras y las vamos entendiendo. Yo tengo aquí la transliteración de esto. Hemos compartido también algunos videos de estos textos para que los vayamos recordando. Los vamos a leer en hebreo, que dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ברוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. Ese es Génesis 1:1. Del 1 al 3. Y este es el pasaje de número 6, que es la bendición sacerdotal, que lo vamos a leer, y dice: Yevarejeja Adonai veyishmereja, Yaer Adonai panav eleija vijuneka, Yisa Adonai panav eleija beyasem leja shalom. Esa es la bendición sacerdotal, la lectura en hebreo. Y los otros versículos que son más cortos, pequeñas porciones, como el del Salmo 23, verso 1 solamente: Mismor le David, que es el título. Y luego Adonai Roi lo exar. Mismor le David, Adonai Roi lo exar. El Shema de Deuteronomio 6:4, que se lee Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Y luego una parte del Salmo 118, verso 26. Baruch Abba Beshem Adonai. Baruch Abba Beshem Adonai. Estos fragmentos que yo he propuesto para que los podamos memorizar. Pero también les animo a que ustedes puedan
que sería como elegir, seleccionar sus pasajes favoritos del Antiguo Testamento, claro, desde el español, buscarlos en hebreo, en alguna de las páginas que hemos visto y memorizarlos, ¿no? Aunque no sepamos por el momento, y voy a subrayar ahí por el momento, aunque no sepamos cuál es la traducción en el hebreo, bueno, ya tenemos el referente en español, pero al entrar al hebreo vamos a notar algunos detalles interesantes que en ocasiones están ahí como que podemos recuperar, ¿no? Esas significados que en ocasiones en las traducciones quedan fuera. Muy bien. Vamos a ver entonces, la semana anterior estuvimos hablando un poco de algunas características de la gramática y elementos importantes de la gramática como la sintaxis que tiene que ver con la estructura de los idiomas. Básicamente a eso se refiere a la sintaxis. Dicho de una forma más sencilla sería el orden natural en el que las palabras van apareciendo en un idioma. Los idiomas tienen diferentes sintaxis. El español tiene una sintaxis, el hebreo tiene otra sintaxis, el griego tiene otra sintaxis y en ocasiones algunas características sintácticas pueden ser parecidas, pero básicamente como son idiomas distintos, entonces van a tener características distintas, ¿no? Em, el orden natural de la expresión sintáctica en español es primero se enuncia el sujeto, luego aparece el verbo y después aparece el objeto de ese verbo. Por eso se dice que el español tiene una estructura sintáctica de sujeto, verbo, objeto. Claro, esto lo vimos la semana anterior, que se pueden como reordenar los elementos de la oración gramatical sin que se altere el significado de la oración. En español se puede hacer, de hecho se puede hacer bueno, no voy a decir todos los idiomas porque, un paréntesis, yo a veces digo todos los idiomas y es obvio que yo no conozco todos los idiomas, ¿verdad? Pero es un decir, no voy a decir, ay, el hermano, ¿qué? ¿Conoce todos los idiomas del mundo? De plano no, ¿verdad? Pero son características que uno toma como una muestra y se pueden hacer las generalizaciones. Por ahí pueden haber excepciones que de plano yo no voy a conocer porque, insisto, no conozco todos los idiomas del mundo, ¿no? Pero haciendo esas generalizaciones, voy a decir que se pueden hacer como juegos sintácticos cambiando de orden. ¿Saben la regla matemática de que el orden de los factores no altera el producto? Eso en algunas multiplicaciones, pero en la aritmética básica esa regla permanece, ¿no? Es lo mismo 3 por 5 que 5 por 3, va a ser el mismo resultado. Entonces, cambiando algunos elementos de orden sintáctico, pues vamos a llegar al mismo resultado. Pero no siempre se puede hacer, ni siquiera en español, ¿no? De hecho, uno, por ejemplo, estamos leyendo y decimos la fresca mañana de este día y narrativo, no tanto de un plano más poético. De hecho, en la poesía se rompe ¿cómo se dice? Cómo va la cadencia de las sílabas y ese tipo de cosas y se rompen los órdenes sintácticos para sorprender al lector y darle matices que el lenguaje usual común no tiene para que tenga ese sabor y ese color la poesía. Entonces, en el hebreo también pasan esas situaciones. La sintaxis del hebreo por el contrario, tiene primero el verbo, normalmente enuncia el verbo, luego enuncia el sujeto y de último el objeto. Aquí podemos ver estas siglas, por ejemplo, es la sintaxis de español. Primero el verbo en hebreo, en español se enuncia primero el sujeto, luego en hebreo está el sujeto y en el español primero sería el verbo. Fíjense el ejemplo que estamos poniendo, lo mismo la semana anterior, de Génesis 1:1. En hebreo dice en el principio, que es un circunstancial de tiempo, algunos dicen que es de lugar, etcétera. Bueno, es difícil determinarlo, ¿no? Pero es un elemento extra ahí en la oración. Creó Dios. Y esto no es la sintaxis natural del español, sino que corresponde a la sintaxis del hebreo. Creó Dios los cielos y la tierra.
Bueno, y la sintaxis en español, si reordenamos ese versículo, tendríamos que jalar el sujeto hasta el principio. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Eso es un asunto ahí de la sintaxis que vamos a estar viendo en otras clases. Pero hay otros elementos, por ejemplo, la semántica. Fíjense, aquí están los ejemplos en español, pero luego vamos a ver ejemplos en hebreo. La semántica se refiere a aspectos del significado, de sentido, de interpretación de signos lingüísticos, como signos, palabras, expresiones o representaciones formales. Bueno, dicho de una manera más sencilla, la semántica es esa característica de los idiomas que una palabra puede tener diferentes significados, vamos a decir, exactamente la misma palabra, el mismo término, la misma palabra, va a tener diferentes significados dependiendo del contexto donde esté. Aquí está, en esta gráfica, está el ejemplo cabeza. Bueno, puede ser un animal ovino, como las cabezas de ganado, ¿verdad? Ahí en ese terreno, en esa finca, hay 50 cabezas, ¿verdad? Pero obviamente no se está refiriendo solo a la cabeza, así que están mutiladas o decapitadas las reses, sino que se refiere a todo el animal. También puede ser el bulbo de una planta, como la cabeza de la cebolla, por ejemplo, ¿verdad? Una cabeza de ajo, se dice, o una cabeza, hay plantas que tienen un bulbo debajo de la tierra, ¿verdad? Así como que fuera una cebolla, a eso se refiere. También capacidad intelectual, tener cabeza o no tener cabeza para algo. Ah, yo no tengo cabeza para el álgebra, yo no tengo cabeza para eso, ¿verdad? O qué cabeza tiene, ¿verdad? Se refiere a la capacidad intelectual. También a la cumbre de un monte, es decir, llegamos a la cabeza de la montaña. Eso es menos usual, por lo menos en el español que yo conozco de algunos países de Latinoamérica es menos usual, pero todavía se cabe decir la cabeza de una montaña como la cúspide. También vamos a ver, dice, bueno, la extremidad de un clavo, ¿verdad? La cabeza del clavo y cosas como esa, juicio, ¿verdad? Pero no sé si en sus países usan la expresión, pero ¿dónde tenés la cabeza, ¿verdad? ¿Dónde tenías la cabeza? Cuando se toman decisiones así imprudentes y alguien que no perdió el juicio, no actuó con cordura. La parte superior de un libro, como la cabeza de un libro o el encabezado, también es una forma de decirlo. Y así podríamos buscar diferentes, y la misma palabra cabeza en diferentes escenarios va a tener diferentes significados. Fíjense aquí en español, estamos siempre en el asunto semántico, ¿no? La palabra carne. Aquí en Ezequiel dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, no, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, aquí dice, y les daré un corazón de carne. La palabra carne, aquí me faltará subrayar esta otra carne. En Hechos dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Luego Pablo en Romanos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, y luego porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y en cada uno de estos pasajes, y así podríamos poner otros ejemplos, la palabra carne, que es exactamente la misma palabra, tiene distinto significado. Debemos manejarla de una manera diferente. Y aquí hay una advertencia adicional. Em, Hay que ir con cuidado y precisamente por eso estamos estudiando los idiomas, porque la palabra carne en hebreo va a tener un significado y la palabra carne en griego va a tener otro significado. Y no necesariamente se van a referir a la misma cosa. De hecho, en hebreo pueden haber más de una palabra que se refiera o que se pueda traducir como carne, igual en griego. Por ejemplo, en griego normalmente se traduce la palabra sarx, pero también está la palabra soma y hay otras, ¿no? Igual en hebreo está la palabra bazar y otras palabras que se pueden traducir como carne y que van a tener un significado diferente por la conceptualización cultural que se tiene. Por ejemplo, en nuestras Biblias aparece la palabra alma. Por ejemplo, el Salmo, ¿cuál es? El 103, que dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía. Bueno, ahí nos han traducido alma de una palabra hebrea que es nefesh y nos traducen alma. Y luego en el Nuevo Testamento aparece la palabra alma también, ¿verdad?
Eh, Normalmente en el Nuevo Testamento cuando se traduce la palabra alma se utiliza el griego psique, pero la concepción de psique y la concepción de nefesh, el psique griego y nefesh hebreo son concepciones diferentes. Entonces hay que ir con cuidado ahí. Bueno, eso con un asunto semántico. Luego está el tema de la morfología, que tiene que ver con la estructura interna de la palabra. Ya no es la estructura de la oración, sino la estructura interna de la palabra para identificar y clarificar sus unidades, las clases de palabras a las que da lugar. Esa es la morfología flexiva, se dice los cambios que puede tener, y la formación de nuevas palabras, la morfología lexiva, eso tiene que ver con significados. Fíjense el ejemplo aquí. Es muy básico el ejemplo, ¿no? La raíz gat, ¿no? Y podemos cambiar la última letra de esa raíz en español, gat o, y esta ya es una variante de género y número. Aquí no estamos hablando nada, ya con la advertencia de la ideología de género y todo ese lío que hay por ahí, que no nos estamos refiriendo a ese tipo de género y no, normalmente en estos cursos no entramos a estas discusiones, ¿no? Es otro momento y otro espacio para hacer ese tipo de discusiones y lo podemos dialogar, pero en otro momento. Entonces, aquí tenemos una variante de género y de número que indica el género masculino y el número singular. Y no hay ningún aspecto que se diga, ¿no? Porque hay otras que son elementos que se agregan que ya implican aspecto como la calificación de la palabra gatucho, ¿no? Que se convierte ya en lugar de un ser un sustantivo, se podría llegar a ser una especie de adjetivación del término. Bueno, entonces esta última parte que va cambiando es precisamente la parte flexiva o las flexiones que tienen los términos y las radicales o la raíz, que es la que no varía. Eso lo vamos a ver en hebreo también. Ok, entonces, algo que podemos identificar en las oraciones en hebreo es que normalmente el orden de las palabras en la oración hebrea vamos a encontrar primero el verbo, luego va a estar el sujeto y después el complemento directo o vamos a encontrar otros complementos. Vean esta frase, dice, Ketaba ish et adabara seba sefer. Bueno, un poco, luego vamos a ir viendo el significado de las palabras. La primera palabra, katab, es escribir, el verbo escribir. Noten la traducción. La traducción no es una traducción literal, porque si traducimos literal, diría cada palabra. Escribió el hombre, sería la palabra, la esta en el libro. Esa sería la traducción literal. Escribió el hombre a la palabra, la esta en el libro. Esa sería la traducción. Pero aquí la traducción ya se hizo de la manera natural al español. El hombre, solo que la palabra el hombre es la segunda palabra, no la primera en la frase hebrea. El hombre escribió, es decir, la frase hebrea está en el orden sintáctico del hebreo, obviamente, y la traducción al español está en el orden sintáctico del español. El hombre escribió esta palabra en el libro. De hecho, hay una que sería como una especie de, pues sí, traducción adaptada a la naturalidad del español. Ahora, en el segundo cuadro dice, si la oración comienza con otra palabra que no sea el verbo, normalmente es para darle énfasis a esa palabra o para formar una oración disyuntiva. Aquí entramos a un detalle que vamos a ver enseguida, ¿no? El bab inicial habrá que traducirlo por pero. Hoy vamos a hablar algo del bab en esta oración. Y dice, Vairab Bekol a Atzarot Bekol Eretz Mizrayim Hayalechem, ¿verdad? La primera palabra en la primera parte. Y hubo hambre en toda bueno, aquí sería literalmente, lo han traducido, en todas las tierras, ¿no? Bearrazot, en todas las tierras. Y luego la segunda oración dice, Ubekal Eretz Misrayim Hayalechem.
Y luego dice, pero en toda la tierra de Egipto, Misrayim en hebreo es Egipto, hubo pan. Entonces, normalmente si no empieza con un verbo la oración, es un énfasis que se le está dando a esa frase. Eso lo vamos a ver también un poco más adelante. Vean cómo inicia el Salmo 23, verso 1 que hemos visto antes. No inicia con el verbo, sino que inicia con una forma, una frase, vamos a decir, donde el salmista reconoce el cuidado del Señor en una metáfora. Adonai Roí. Inicia el salmo, ahí no hay un verbo, inicia el salmo enunciando el cuidado del Señor para él. El Señor es mi pastor, es lo que dice literalmente. Mi cuidador podría traducirse, ¿no? El Señor es mi cuidador. Eh, el sustantivo roe está también relacionado con el tema del cuidado. De hecho, hay una palabra que se escribe igual que significa ver y ahí se hacen algunos análisis. Pero tradicionalmente, pues, no solo tradicionalmente, sino también de manera correcta podemos traducir, el Señor es mi pastor, mi cuidador. Pero no inicia entonces con el verbo, porque el verbo está hasta el final. El Señor es mi pastor, no desearé, sería, no tendré carencias, ¿no? Podría traducirse este exar, que es el verbo final. Noten que aquí se rompe ese orden sintáctico, digamos, del hebreo, pero el énfasis entonces cae en la primera frase, donde el Señor es mi pastor, es lo que enuncia el salmista. Ok. Muy bien. Entonces, entremos a ver algo de la morfología y la estructura de las palabras, porque ahorita hemos visto cosas de nivel general a través de la oración, pero vamos a quedarnos ahora específicamente en las palabras en unidades más pequeñas y vamos a tomar, por ejemplo, esta palabra que se lee kadosh, la palabra kadosh, y la traducción de kadosh es santo. Lo podemos identificar como un sustantivo o lo podemos identificar como un adjetivo, dependiendo del, del contexto donde se encuentre. Kadosh, Kadosh. Muy bien, hay que recordar que en hebreo se lee de derecha a izquierda. Esta flecha nos va a orientar, por ahí si nos perdemos. Entonces, vamos a ver que a la palabra que vamos a llamar palabra raíz o la palabra principal, también es una forma de decirlo, se agregan algunos elementos ajenos y la van a complementar para indicar variantes de significado. La palabra, vamos a ver, el significado de la palabra raíz va a predominar, pero aquí vamos a encontrar otros giros como los géneros gramaticales, el número gramatical y otras cosas que se van a agregar. Puede ser que se agreguen al inicio de la palabra, recuerden que estamos leyendo de derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces, el inicio de la palabra hebrea va a estar a nuestra derecha, a la derecha, y se pueden agregar cosas al final de la palabra. Todo lo que se agrega al principio se llaman prefijos. Todo lo que se agrega al final los vamos a llamar sufijos, los sufijos. Ahora, aquí viene algo interesante. En la disciplina del hebreo, algo importante va a ser que aprendamos a identificar los prefijos y los sufijos. Y yo he pensado para mí, digamos, a mí así me ha funcionado y yo les comparto, todos tenemos maneras distintas de aprender, pero yo les comparto cómo me ha funcionado para mí. El hebreo tiene miles, el hebreo bíblico, ¿no? Tiene miles de palabras raíces, miles. Es decir, nos va a requerir un buen tiempo el que las aprendamos todas de memoria. Yo ni siquiera sé cuántas palabras me sé de memoria. Me sé probablemente más que ustedes porque pues tengo mucho más tiempo de estar estudiando. Ha sido mi ventaja, ¿no? Que voy un poquito más adelante por el tiempo que tengo de estar estudiando. Entonces me sé más palabras de memoria. Em, pero no sé cuántas. Y de hecho, hay palabras que cuando yo estoy leyendo digo, a ver, entonces tengo que ir a un diccionario y revisar qué significa esa palabra, ¿no? La palabra raíz. Pero hay una cosa que sí es así de plano, las tenemos que saber, y es identificar prefijos y sufijos. Si me permiten sumar,
tendríamos que reconocer alrededor, así a grosso modo les estoy diciendo, ¿no? No es un número exacto, pero tendríamos que identificar alrededor de unos 30 elementos, por decir algo, ¿no? Algunos 30 elementos que están relacionados que tendríamos que reconocer. Ese es un número muchísimo más manejable que los miles de términos que están en el texto bíblico. Entonces, de primera vista, yo tendría que aprender a reconocer los prefijos y los sufijos, aprender a hacer esa división. Eso vamos a dedicarnos a, digamos, en estas clases que siguen para poder identificar. Porque vamos a pensar que en un diccionario hebreo, si yo empiezo a buscar una palabra desde el prefijo, no va a aparecer, sino que va a aparecer la palabra raíz. Voy a poner, por ejemplo, un verbo. Digamos el verbo o la palabra, vamos a ver, ¿cuál palabra? Es que estoy pensando ahora en una palabra. Digamos, en un diccionario no va a estar la palabra pintamos, ¿verdad? Sino que va a estar la palabra pintar. Esa es la palabra que va a estar en un diccionario de español. Pintar. Y va a decir la acción, pero ya las formas conjugadas de los verbos no van a aparecer en el diccionario. Entonces, se supone que en una clase de español yo tengo que aprender las conjugaciones. No van a estar en un diccionario, en un léxico, no va a estar la palabra pintamos, ¿no? Sino que va a estar la palabra pintar. O va a decir cosas como eh, primera persona plural presente simple del verbo pintar. Eso va a decir un diccionario. Primera persona plural presente simple del verbo pintar. O verbo pintar, primera persona plural presente simple. Entonces yo tengo que saber todas, qué significan todos ese lenguaje para identificar a qué se refiere la expresión pintar. Bueno, eso vamos a ir viendo. Entonces, en hebreo, voy a regresar aquí una diapositiva. Estos elementos extras que se le agregan a las palabras se les conoce como partículas inseparables. Y son, hay que recordar el nombre, inseparables porque no van a aparecer solas, sino que van a estar pegadas a las palabras. De ahí, vamos a ver, digamos, em, varias partículas inseparables que tienen diferentes usos y diferentes significados. Entonces tenemos, por ejemplo, nuestra palabra que estamos usando de ejemplo esta noche, kadosh, que es la palabra santo, se le puede agregar un prefijo, ¿verdad? Y a kadosh se le podría agregar también sufijos, ¿verdad? Es decir, cosas que aparecen al final. El prefijo está al principio de la palabra, el sufijo va al final. Pero puede ocurrir que haya más de un sufijo en la palabra. Estrictamente, cuando queda un sufijo en medio, se le conoce como infijo. En algunos libros puede aparecer esa expresión. Aquí en el curso, normalmente yo llamo sufijos a todo lo que aparece al final y prefijos a todo lo que aparece al principio. O otra forma de decir, el primer prefijo, el segundo prefijo o el primer sufijo sería el que está pegado a la palabra raíz y el segundo sufijo, es otra forma de expresión. Porque las palabras hebreas pueden aparecer así. Bueno, voy a regresar aquí. Puede aparecer la palabra básica o la palabra raíz solita, ¿no? Cuando son sustantivos o son adjetivos, o verbos, en la forma básica de los verbos pueden aparecer así. Pueden aparecer con un prefijo, pueden aparecer con un sufijo o pueden aparecer con más de un sufijo o, por ejemplo, aquí abajo, con más de un prefijo. Y este creo que es el caso extremo, cuando una palabra raíz tiene dos prefijos y dos sufijos. Ese sería como las palabras más complejas, vamos a usar una expresión, o más grandes o más largas, ¿no? De estos ejemplos. Dos prefijos, dos sufijos podrían aparecer. Entonces, nuestra habilidad deberá consistir entonces en identificar los prefijos y los sufijos para determinar cuál es la palabra raíz. Y entonces, habiendo conocido el significado de los prefijos, de los sufijos, y saber qué significa la palabra raíz, entonces ahora ya puedo traducir la palabra. Eso lo vamos a ver ahí enseguida con todo este tema de las partículas inseparables.
Ok. Em, Estoy avanzando aquí y entonces veamos cómo se comporta el sustantivo hebreo. El sustantivo hebreo, vamos a traducir el sustantivo tío en unos pasajes, por ejemplo, en Cantares, este sustantivo también se traduce como amado, y estaba revisando que en otros pasajes, incluso este pasaje lo han traducido como una especie de familiar cercano y no necesariamente tío. Nosotros oímos tío y ya sabemos que es el hermano de uno de nuestros padres, ya sea el hermano de mi papá o el hermano de mi mamá. Pero en algunos contextos pareciera que este término hebreo se refiere a un familiar cercano sin determinar con exactitud qué tipo de relación familiar hay con él. Entonces, para tener en mente cómo se comporta el sustantivo, esto también aplica para el adjetivo, vamos a usar este cuadrante, estos cuatro cuadritos, y la columna de la derecha nos va a servir para ubicar el masculino, la columna de la izquierda nos va a servir para identificar el femenino, la fila de arriba nos va a servir para identificar los singulares y la fila de abajo nos va a servir para identificar el plural. Es decir, lo que aparezca aquí en este cuadro será entonces masculino singular. Y en este cuadro, por ejemplo, será entonces el femenino plural, ¿verdad? Es una forma aquí didáctica, casi de niños, ¿verdad? Pero hay que ir así de la manita. Y aquí ruego paciencia a los hermanos que llevan ya algo de conocimiento del hebreo, ¿no? Es necesario, vamos, el curso se anunció que era desde cero, entonces hay que llevar de la manita a nuestros demás hermanos con los que estamos iniciando. Por favor, los hermanos que ya tienen algún conocimiento, les ruego ahí su paciencia. Ya vamos a poner el pie en el acelerador No, y profe, así ahí, como va muy bien, va muy bien. Antes va muy rápido. ok, ok, va todo, Wilton, muy bien. Sí, Por profe, favor, igual, más despacito. cualquier duda, cualquier cosa, ya nos vamos a detener y hacer la charla para solucionar ahí las dudas. Bien, vean esta palabra que estoy colocando aquí. em, que se lee, son dos letras, bueno, esta es una Dalet, esta es una Bab con un punto arriba y no tiene nada abajo, entonces está en función de vocal, este es un Holen Malé y otra Dalet. Esta palabra hebrea se lee Dod. Un paréntesis, a estas alturas ya usted debe reconocer las letras y debe tener la habilidad ahí despacito de reproducir el sonido de las letras, es decir, leer la palabra hebrea, ahí despacito, ¿no? Esta palabra suena dod, eso suena. Y el significado ahorita lo vamos a traducir como tío, dod. Entonces, ahora el ejemplo que voy a usar, este ejemplo es un ejemplo de palabras que vamos a llamar regulares, en hebreo se dice palabras fuertes, que son palabras que en medio de todas las conjugaciones no pierden su raíz, la raíz se mantiene igual, se les van agregando cosas. Hay otras palabras que en hebreo se les conoce como débiles porque cuando entran ya al sistema de conjugaciones, vamos a usar esta expresión, pierden alguna de sus consonantes. ¿Saben? En español nosotros tenemos muchos verbos que son irregulares. Por ejemplo, el verbo ser, el verbo ser. En pasado, en presente, bueno, fíjese, la forma básica del verbo en español ser, cuando ya la conjugo, digo, yo soy. Ahí ya se perdieron dos letras, porque el verbo era ser, ¿verdad? Y ahí en cambio apareció la O y la Y en español, yo soy. Y en pasado es fui. Entonces, ninguna relación. Entonces se perdieron las raíces. Esos son los famosos verbos irregulares. Igual en inglés, igual en la mayoría de idiomas hay palabras regulares, palabras irregulares. En hebreo vamos a usar palabras fuertes y palabras débiles. Vamos a ir viendo eso poco a poco. Entonces, dod es una palabra fuerte. Podemos copiar aquí para el femenino la raíz, pero para que se forme el sustantivo femenino, vamos a agregarle un sufijo, que es una cametz debajo de la última consonante y una hei. La hei es muda, ¿verdad? No tiene sonido, entonces la palabra ahora
va a sonar otra cosa. El acento, este sufijo arrastra el acento hasta el final. Entonces aquí vamos a leer doda, doda. Fíjese, aquí estamos en la fila de los singulares. Dod lo podemos traducir como tío, doda lo vamos a traducir como tía. Dod, tío, doda es tía. Y luego copiamos la raíz porque estamos trabajando con palabras fuertes y le vamos a agregar este otro sufijo, im. Así suena, es un jirek debajo de la dod, una yod que no tiene vocal, entonces está funcionando como vocal. Este es un jirek yod o jirek malé, lo vimos ahí en las vocales, en las nikudot. Y este es una mem sofit, que suena como M, ¿verdad? Es una mem sofit. Eh, y vamos a leerlo como dodim, dodim, dodim. Está dodim. Déjenme ver por qué han puesto una pregunta aquí. Eh, sí, en la pausa vamos a hablar ahí de Iswor, que alguien puso la pregunta. Y Joel pregunta, ¿el sufijo femenino es constante? No en absoluto, es decir, no absolutamente, quiero decir, es porque en la mayoría de los casos sí, pero hay otras palabras que utilizan otras formas femeninas. Pero la regla es que los sustantivos se forman agregando a la raíz el sufijo a. En otros casos se utiliza una taf, vamos a ver algunos ejemplos ahorita enseguida, pero la regla, digamos, la regla general es que el sufijo es kametz hei, el femenino singular. Por ejemplo, han oído ustedes en hebreo que para el sustantivo hombre es ish y el sustantivo mujer sería agregarle este sufijo, entonces ya sonaría isha. La palabra hebrea es isha, no es isha, sino que el acento va al final, isha. En algunas Biblias lo han traducido muy literal, ¿verdad? Siguiendo esa norma, varón y varona. Varona es un español, es correcto, pero no usual, ¿verdad? No es usual. Porque en español nosotros el sustantivo hombre no es un sustantivo regular, sino que es un sustantivo de los que se llaman heteronímicos, porque el masculino tiene una forma y el femenino tiene otra forma. Decimos hombre y luego decimos mujer. Hombre, mujer, no tienen relación, ¿no? Por lo menos de morfológica, no tienen una relación morfológica las palabras. Aunque mujer es el femenino de hombre y hombre es el masculino de mujer, gramaticalmente. Entonces, en hebreo, ish y shah tienen esa relación. Entonces, traducir varón, varona es correcto en español, pero no es usual, ¿no? No, no es usual. Bueno, aquí tenemos dod, doda, y luego tenemos dodim, que sería el plural de tío, plural masculino de tío, que es em, el plural masculino de tío sería tíos, ¿verdad? Y para el plural femenino vamos a agregar este sufijo que es ot, el sufijo ot. Estamos hablando de sustantivos que son fuertes o sustantivos regulares. Hay excepciones, ¿verdad? Pero ahorita como estamos aprendiendo, vamos a aprender las normas regulares y por ahí vamos a encontrar las excepciones. Entonces, fíjense que hay una cosa importante. La palabra básica, la palabra raíz que se utiliza en el hebreo es el masculino singular. Es decir, yo busco en un diccionario, voy a encontrar las formas del masculino singular. Y luego yo tendría que saber cómo se construye el femenino, cómo se construye los plurales, tanto masculino como femenino. Pero lo que voy a encontrar en un léxico van a ser los masculinos singular, excepto aquellas palabras que son irregulares, ¿no? Entonces van a aparecer en el léxico y va a decir ahí forma femenina del sustantivo tal, ¿verdad? Entonces tendría que ir a la otra parte del diccionario para encontrar el significado. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, recuerden, la forma básica de las palabras hebreas, de los sustantivos, y eso aplica también a adjetivos, la forma básica de sustantivos y adjetivos será el masculino singular.
Voy a revisar aquí una lámina. Déjenme ver eh, si me regresa aquí. Entonces, el masculino singular no tiene ningún sufijo, no va a tener ningún sufijo, sino que ya las otras formas, por ejemplo, el femenino singular tiene el sufijo kamets hei, el masculino plural tiene el sufijo hirek, este sufijo im, que es hirek yod y mem sofit, y el femenino plural tiene el sufijo ot, esta palabra ot. Eso quiere decir que si yo oigo una palabra hebrea que termina en a, por ejemplo, morá, talmidá, isha, esas palabras, la mayoría de esas palabras van a ser femenino singular, ¿verdad? No todas, pero la mayoría de esas palabras van a ser femenino singular. Si yo escucho palabras hebreas que terminan en im, la mayoría de esas palabras hebreas, si terminaron en im, es masculino plural. Si escucho palabras hebreas que terminan en ot, otzarot, por ejemplo, hay una palabra como Jehová Tzabaot, Tzabaot, esa palabra, Tzabaot, es bien interesante, ¿no? La Adonai Tzabaot, que es una palabra que la mayoría de esas palabras va a terminar en, o van a ser femenino plural. Entonces vamos a agregar una raíz, siempre de palabras que son fuertes. Esta es la palabra sus, que significa caballo. La palabra sus significa caballo. Entonces el masculino singular es caballo, femenino singular lo vamos a leer susa, que significa. Entonces, fíjense, en español ya no decimos caballa, ¿verdad? Sino decimos yegua, ¿verdad? El femenino de caballo es yegua, ¿no? Es también un sustantivo heteronímico, con un nombre diferente. Caballo, susá es yegua, susim es caballos y susot serían yeguas, las yeguas, susot. Vamos a ver entonces otro ejemplo. Déjenme avanzar aquí. Bien, aquí copié la raíz en las cuatro formas. Par, así se lee esta forma hebrea que significa toro. La palabra par significa toro. En algunos contextos va a ser buey, pero básicamente es un toro, ¿verdad? Un animal vacuno, masculino y adulto, vamos a decir este toro. Pero puedo agregarle el sufijo de femenino, entonces ahora va a ser vaca, ¿verdad? Toro es par, para es vaca, parim serían toros y parot serían vacas. Par, para, parim, parot son los toros. Bueno, este sería toro, este sería vaca, para, parim, toros, parot, vacas. Vacas. Estos son de este sustantivo. Igual aquí, en la siguiente lámina, ustedes tienen la presentación, ¿verdad? Tienen, ya les... Ok. Bueno, para que ahí pueden ir tomando algunas notas sobre la presentación. Este es un sustantivo, pero puede ser también adjetivo, esta forma que se lee top. Esta es una tet, este es un jolen malé y una vet, las letras bet. Se lee top, top, que significa bueno. Puede ser bien en algunos contextos, pero básicamente es bueno, bueno de adecuado, bueno de bondad. Ah, mire, tome esto, es bueno para su garganta, ¿verdad? Tome este tecito, es bueno para su garganta. Ese es tov, ¿verdad? Que es adecuado. Fulanito es ish tov, ¿verdad? Es un hombre bueno, de bondad, de bondad. More Tobla y Ladim, ¿verdad? Este maestro es bueno para los niños de capacidad o una cosa así. Top es un sustantivo, bueno, como adjetivo es muy versátil. Top. Entonces, como es un sustantivo fuerte, también le podemos agregar la raíz, agregarle a la raíz, agregarle estos sufijos. Y vamos a leer ahora tová. Sería bueno, tov. Tová es buena y tovim serían buenos
y tovot serían buenas, buenas. Tov, tovao, tovim. Vamos a ver, estoy viendo aquí. Luego vamos a ver lo de Génesis 10 que nos están preguntando. Nikudot. Los Nikudot, Elizabeth Cotrina, es la palabra hebrea que se refiere a las vocales. Nikud es vocal en singular. Nikudot sería el plural. Ahí está el ot que estábamos viendo, ¿no? De vocales sería. En general, las Nikud o Nikudot son los que se llaman puntos masoréticos. Principalmente son las vocales, pero también son esos otros signos que vimos, como el sof pasuk, que es el que identifica la final del versículo, que son como dos puntos. ¿Se recuerdan que hablamos algo de eso antes? El makef, que es una raya que aparece arriba, y otros, que pregunta Elizabeth. Laila Tov, gracias. Laila Tov, toda rabá, es la respuesta, ¿verdad? El Laila Tov significa buena noche, ahí está Tov, ¿verdad? Y la palabra Laila, que es noche, para todos Laila Tov, pero todavía no, porque no estamos terminando la clase, aún todavía no Laila Tov, ¿verdad? Que es casi como una despedida. Tov, Elizabeth también tiene ambas funciones, ¿no? Que pueden ser sustantivos y adjetivos. Hay una cosa en los idiomas y las palabras que se llama, no recuerdo ahora el nombre el nombre técnico, digamos, de eso, pero hay sustantivos que se pueden usar como sustantivos, es decir, adjetivos que se sustantivizan y sustantivos que se adjetivizan. Incluso hay verbos, eso también le pasa a los verbos. Los verbos se pueden usar como sustantivos, sufren cambios, y también se pueden usar los verbos como adjetivos. Es decir, cambian de función, pero la palabra de esa característica del idioma no se me viene en este momento. Por eso tov lo podemos usar tanto como sustantivo como adjetivo. Parece ser más adjetivo, como bien señala Elsa, pero es más como un sustantivo, perdón, como un adjetivo, lo de top. Luego Elohim, bueno, lo de Elohim, ahí, ¿verdad? Algo vuelvo al webinar de los nombres de Dios y ahí salimos de la duda de Elohim, ¿verdad? Porque necesitamos unos minutos para explicar lo que pasa con el plural de Elohim. Cuidado con hacer una visión cristiana de esas cosas, ¿no? Yo siempre hago esa advertencia. Bueno, un paréntesis muy pequeño. Debemos ir con mucho cuidado con el asunto exegético y hermenéutico de forzar sobre todo la teología de la Trinidad, tratando de buscar la Trinidad en el Antiguo Testamento. Mi recomendación es que argumentemos la Trinidad desde el Nuevo Testamento. Ahí nos metemos a otro lío, ¿verdad? Ahorita nos estamos saliendo un poco de la clase, pero mi recomendación, si me preguntan de Elohim y la Trinidad, yo les digo, dejemos a Elohim ahí fuera del asunto trinitario y argumentemos la Trinidad desde la perspectiva del Nuevo Testamento, donde está pues muchísimo más clara. Porque lo que normalmente ocurre cuando tratamos de argumentar y de justificar la Trinidad en el Antiguo Testamento es que empezamos a torcer el texto hebreo, porque el texto hebreo no tiene para nada esa intencionalidad, ¿verdad? Entonces hay que ir con muchísimo cuidado en ese sentido. Y, insisto, mi recomendación para hacer la argumentación teológica trinitaria es desde el Nuevo Testamento, principalmente. Y ya sabemos que no hay ninguna parte de la Biblia que hable específicamente así textualmente de la Trinidad. Esa ha sido parte de la hermenéutica cristiana a lo largo de los siglos. Ok, cierro el paréntesis porque ese es un tema teológico que ahorita no saldríamos del tema si nos enredamos ahí en la discusión de la Trinidad. Muy bien. Déjenme ver. Sí, sí, lo que dice Flor Olivares de top como un sustantivo adjetivado, o al revés, perdón, un adjetivo sustantivado. Muy bien, déjenme avanzar un poco más aquí para ver otros sustantivos. Por ejemplo, estudiante. Estos ya no son tan regulares. La palabra estudiante la vamos a leer talmid. Se lee la palabra estudiante en singular, talmid, talmid. Estudiante puede ser también discípulo o podría ser seguidor.
seguidor, como un talmid. Seguidor no en el sentido de seguidores, así como ahora en las redes sociales, sino como en el sentido de discípulo, como en el sentido de aprendiz, el talmid, talmid. Se le ve alguna raíz y alguna cercanía con el verbo lamad, que es algo de aprender, una cosa así, ¿no? De ahí Talmid, y hay una literatura muy importante en el judaísmo que es Talmud, también son palabras que están relacionadas de algún modo. Entonces, Talmid es estudiante. Ahora, si voy a leer, quiero decir estudiante, pero es femenino, ¿verdad? O alumna o discípula. Entonces voy a leer en hebreo Talmidá. Talmidá. Talmid, masculino singular, talmidá, femenino singular. Y luego el plural, talmidim, talmidim, estudiantes en plural. Nosotros ahora somos talmidim ivri, ¿verdad? Estamos estudiando hebreo, somos estudiantes de hebreo, estamos aprendiendo hebreo, talmidim, ¿verdad? Para decirlo completo en hebreo sería anachnu talmidim ivri, nosotros. La palabra anachnu es el sustantivo, no, perdón, el pronombre primera persona, plural. Recuerdo una vez en una clase que a veces los términos se enredan a uno. Terminé diciendo, estábamos hablando de esto, del masculino singular, femenino singular, el masculino plural, no sé qué, y terminé diciendo singulino, ¿verdad? Se me enredaron ahí, pero no existe esa palabra singulino, ¿verdad? Que sería el masculino singular, el singulino, pero no existe en español el singulino. Bueno, aquí tenemos talmid, masculino singular, talmidá, femenino singular, talmidim, masculino plural, y talmidot, el femenino plural. Eso es para estudiante. Luego está la palabra maestro, es la palabra hebrea moré. Moré es maestro, el que enseña, ¿verdad? La palabra hebrea moré, el que da una enseñanza. No necesariamente un maestro oficial, así que tenga el cargo o el título, sino alguien que enseña, ¿verdad? Un oficio o algo que le está enseñando a otra persona. Moré. En el Nuevo Testamento encontramos que la palabra rabí, pero ese no es hebreo, sino que es arameo, ¿verdad? Arameo, el arameo rabí, que sería mi maestro o maestro. En hebreo es more, la palabra more. Muy bien. Para la forma femenina sería morá. Ahora, si observan bien, observan que esta última hey, bueno, si fuera regular, completamente regular la palabra, el femenino tendría que ser moreá, moreá, pero se han cambiado únicamente la última parte de la palabra. Esta palabra ya no es tan regular y entonces el femenino se forma en morá, morá. El plural masculino sería morim, bueno, aquí sería moré maestro, morá maestra, morim maestros y morot maestras en plural. Otro sustantivo, sacerdote. El sustantivo sacerdote en hebreo se lee Cohen, que es una palabra milel, Cohen, el acento en la primera sílaba, no en la última. No leemos Cohen, sino Cohen, Cohen. Y luego Cohená, la forma Cohená, que sería sacerdotisa o es que no existe en español sacerdota, si no es una palabra correcta en español, sino sería sacerdotisa, que es la forma del español formal. Claro que ya en el contexto cristiano sacerdotisa pareciera tener un tinte así medio pagano, ¿no? Medio raro esa expresión, pero bueno, esa es la palabra, sin otras implicaciones. Sacerdote, sacerdotisa, y luego Koanim sería la expresión para sacerdotes, plural masculino, y Koanot, el plural femenino. Cohen, Coená, Coanim, Coanot. Veamos la palabra rey.
Y están poniendo aquí unas preguntas en el chat y ya las vamos a ver. Rey, la palabra rey, que es melech, también es una palabra. Milel, el acento va en la penúltima sílaba. Melech, melech. No leemos melech, sino es melech. Melech es rey. Melech. Melech de Israel, el rey de Israel. Y luego, esta palabra también tiene algunas variantes, principalmente de vocalización, y está pasando algo aquí interesante. Observen, esta última letra de Melech es una kaf sofit, una kaf sofit. Como es sofit, lleva esta forma, esta última forma, pero al agregársele el sufijo del femenino singular, dejó de ser sofit, porque ahora hay otra consonante que es la final. Como dejó de ser sofit, cambia su forma, pero sigue siendo kaf. Recuerden, las letras sofit son cinco letras sofit que lo único que tienen es que se escriben de manera diferente. Entonces, ahora vamos a leer Malka, rey se lee Melech, Malka sería reina, el plural de reyes es Melahim, Melahim, y el plural femenino sería Malkot. Melech, Malka, Melahim, Malkot. Y observen, la raíz se mantiene. Es una mem, una lamed y una kaf. Igual aquí, mem, lamed, kaf, mem, lamed, kaf, mem, lamed, kaf. Solo la pronunciación va siendo un tanto diferente. Melech, Malka, Melahim, Malkot. Por ejemplo, los libros de reyes que tenemos en el Antiguo Testamento tienen este nombre, Melahim. Melahim Aleph es una forma de decirlo, primero de Reyes. Melahim Bet, que sería segundo libro de Reyes, ¿verdad? Esto es en cuanto a estos sustantivos. Vamos a ver esos, nos quedan dos sustantivos más y luego vamos a parar para ver las preguntas del chat y si hay alguna pregunta verbal. Veamos el sustantivo que es profeta. El sustantivo profeta. El sustantivo profeta es Naví, el sustantivo Naví, que, bueno, este no es tan regular también y la forma femenina es Neviá. Observen que se mantiene la raíz Nun, Vet, luego hay una Yod y una Aleph. Se mantiene la raíz en la forma femenina singular. Naví, Neviá, y la forma del masculino plural es Nevi'im. Siempre está el im final, Nevi'im, que son los profetas. Si se recuerdan las tres, que son las tres partes de la Biblia hebraica, es la Torá, luego están los Nevi'im y las profetisas serían las Nevi'ot. Naví, Neviá, Nevi'im, Nevi'ot en este sustantivo. El último sustantivo que vamos a ver, luego nos detenemos para ver algunas preguntas, es el sustantivo hijo. Hijo. Es el sustantivo ben. Ben. Por ejemplo, el nombre Benjamín. Benjamín, que ya lo decimos así en español. En hebreo es Benjamín, que sería como hijo de mi diestra, hijo de mi derecha, sería literal, de mi mano derecha, ¿verdad? La palabra, hay una palabra ahí, Yamim, que es como mano derecha, hijo de mi mano derecha, hijo de mi diestra, ¿no? Eso significa, la palabra diestra, bueno, nosotros usamos esa expresión todavía, ¿no? Fulanito es mi mano derecha. Esa expresión metafórica, mi mano derecha, significa como mi mejor ayuda, ¿no? La persona que más me ayuda, mi mejor apoyo en mi mano derecha. Entonces, Benjamín tiene más o menos ese significado. La palabra ben. Luego está la palabra bat, que es hija. En hebreo, bat es hija. La expresión hija de Sión en hebreo es Bat Sion, hija de Sión, Bat Sion. Hay unos cantos, ¿no? En hebreo hay uno, hace unos años estuvo muy, muy
sonado de Paul Wilbur, que era Ronnie Ronnie Bat Sion, ¿verdad? Canta, canta, hija de Sion. Eh, ese Bat. Ok. Y veamos otro ejemplo, es Banim, que es hijos. Banim. Y para decir hijas, Banot. Bueno, hijo Ben, hija Bat, hijos Banim, hijas Banot. Banot. Recuerden que lo que vamos a encontrar en el léxico va a ser siempre el masculino singular. Ya nosotros debemos anticipar cuáles son las otras formas que se utilizan en los léxicos, ¿verdad? Muy bien, voy a dejar de compartir aquí un momento para ver, denme un momentito ahorita voy a... Aquí de vuelta. Me disculpo ahí por salir rápido, pero estaba con secreciones en la nariz y no tenía la mano con que limpiar. Me disculpo. Bueno, estoy viendo aquí en el chat algunas preguntas. Por ejemplo, lo que nos quedó de Joel pregunta del nombre que aparece en Génesis 10:4. Es una especie, vamos a decir que es una especie de plural de ese nombre. Dotanim no es tanto como el nombre de tíos, sino tiene otra raíz, vamos a decir, de este nombre, eh, que serían, bueno, algunos piensan que sería como los descendientes de otro personaje. Y también la otra posibilidad, yo estaba viendo que se consideran que podría ser incluso un error ortográfico de algo que vamos a ver, confusión de letras, y que el verdadero nombre no sería Dod, sino sería Ro. La Dalet y la Resh son letras que se pueden confundir con cierta facilidad. Eso lo vamos a ver un poco más adelante también con esos nombres. Esa es una de las preguntas que está aquí en el chat. Lo de Elohim que ya hemos platicado. Las formas irregulares que pregunta Joel, sí no voy a decir tan frecuentes, pero no son pocas. Tal vez es la mejor forma en la que puedo decirlo. No son pocas, pero por eso la atención la debemos prestar a las formas que son regulares, porque en las formas irregulares, pues un diccionario nos ayuda y ya, ¿verdad? Y con el tiempo las vamos aprendiendo también. Yo en el curso, normalmente, en los cursos que comparto de hebreo, normalmente no le pido a los estudiantes que memoricen largas listas de palabras como pues yo en algún momento me tocó realizar con algunos, porque hasta el momento no lo he encontrado como tanta utilidad, sino observar principalmente las normas y aprender a leer, ir sobre la marcha, y entonces uno las va recordando con mayor facilidad. Lo que sí es necesario, y yo insisto en aprender los sufijos y los prefijos de las palabras para poderlos identificar. Hay otra aquí en el chat que dice Flor, por ejemplo, Ben David, exacto. De ahí hay un uso del sustantivo Ben. Normalmente los nombres ahora los israelitas tienen otros nombres, nombre y apellido, por ejemplo, pero era usual que se decía, por ejemplo, Abraham ben Moshe para referirse a una persona. Ben en la Biblia se utiliza Josué, hijo de Nun, Josué, el líder del pueblo de Israel, que sería Joshua ben Nun, ¿verdad? Josué, hijo de Nun, que aparece ahí en el texto varias veces como Josué, hijo de Nun. Es uno de los pocos a los que se les menciona ese nombre. O la gente que llamaba a los reyes hijo de David, por ejemplo, era Ben David, es otra forma de decirlo, que es lo que pone aquí Flor en el chat. Muy bien, entonces aquí estos son los comentarios que están en el chat. Si hay alguna pregunta que quieran hacer así oralmente, la pueden hacer ahora, y si no, pues vamos a avanzar con el desarrollo de la clase de esta noche. ¿Vamos bien?
Si no pueden escribirla ahí en el chat, yo voy a volver a compartir mi pantalla para avanzar en la presentación que tenemos y recuerden, por favor, vayan poniendo ahí en el, en el chat las preguntas y comentarios que quieran hacer, aportes también que son muy buenos. Una, un asunto, porque fíjense, voy a rezar aquí una lámina. En hebreo, como en español, tenemos el masculino singular, femenino singular, masculino plural, femenino plural. Hay una cosa que, por ejemplo, que se diferencia el español y el hebreo, es que en español nosotros tenemos, aparte del femenino y el masculino, tenemos el género neutro, el género gramatical neutro, y para eso utilizamos artículos como lo bueno. Por ejemplo, déjenme escribir aquí algo en la pantalla, vamos a ver, em, para explicar eso en español. Por ejemplo, nosotros tenemos en español, lo voy a poner aquí decimos el bueno, podemos decir la buena, vamos a ver, vamos a poner frases más completas. El buen hombre, y podemos decir la buena mujer. ¿No es cierto? Estoy escribiendo aquí en la pantalla, ¿lo ven? ¿Sí? Sí, 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 señor. señor. Sí, ok, Sí, 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 se gracias. ve, señor. se ve. Y también podemos poner lo bueno del día, por ejemplo, ¿verdad? O lo bueno del trabajo es el horario, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces tengo, la primera línea tengo masculino, en la segunda línea tengo femenino y en la tercera línea, en español se dice que es género neutro y usamos estos artículos como el artículo lo, para género neutro. Eso lo tenemos en español. En hebreo no existe gramaticalmente algo parecido al género neutro. Por ejemplo, cuando el Salmo 23, volviendo al Salmo 23, que la tarde de hoy estuve viendo una conferencia del Salmo 23 y muy, muy edificante para mí, también muy instructiva. Dice en la Reina Valera el bien y la misericordia, pero ahí está como en género, es una especie de género neutro también, esa articulación de el bien y la misericordia me seguirán. Bueno, esa parte de ahí. La forma de articular en español, que tiene una forma también muy interesante de articular en hebreo. De estas formas. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque en español tenemos masculino, femenino y neutro. En hebreo solo hay masculino y femenino. En español nosotros tenemos solamente singular y plural. Nada más, solo singular y plural para los sustantivos y adjetivos. En hebreo existe un tercer número, digamos, gramatical que se conoce como el número dual. El número dual. El dual, para decirlo en pocas palabras, también es una especie de plural. Se puede traducir, y en la Biblia en muchas ocasiones el dual se ha traducido como un plural, porque no siempre tiene equivalentes en español para otras cosas, ¿no? Vamos a ver, en hebreo dice existe, además del singular y plural, el número dual, es decir, que se refiere a aquellos objetos, principalmente el dual se refiere a objetos o miembros del cuerpo que operan o existen en pares, por ejemplo, dos ojos, dos brazos, dos piernas. Y el dual asume esa, vamos a decir, dualidad, ¿no? En español yo digo, ay, estoy enfermo de los ojos, ¿verdad? No hace falta que yo diga, si estoy hablando de mis ojos, que yo diga los dos ojos, ¿verdad? Si lo uso el plural, se debe asumir que son dos ojos, no tengo más de dos ojos, ¿no? En hebreo existe ese dual. El sufijo es este que aparece aquí, que es ajim. El sufijo es ajim. Este es el único sufijo que identifica a los sustantivos en número dual. Por ejemplo, aquí tenemos ejinajim y además el dual hace a las palabras que sean milel, es decir, se acentúan en la penúltima sílaba. Leemos ejinajim como la traducción sería dos ojos, ¿no? El singular es ajim, que es ojo. Ajim, ojo, ejinajim, ojos. O dos ojos, ¿no? El singular es yad,
la palabra yad, que es mano. De hecho, el sustantivo yad puede ser todo el brazo también, no solo mano, pero puede ser todo el brazo, dependiendo del contexto. Yad, y la forma plural de yad, si es una mano humana, ¿verdad? Es yadayim. Yo puse aquí el 2 para hacer el énfasis, pero básicamente es yadayim, que es dos manos, ¿verdad? Regel, que es pierna. Regel también puede ser pie, el extremo, solo pie. Por ejemplo, el Salmo, ¿cuál es? El 119, 105, donde dice, lámpara es a mis pies, dice en plural, ¿verdad? Pero realmente ahí ese salmo, la palabra pie está en singular. Dice ner reragli, ¿verdad? Que sería lámpara para mi pie, sería la traducción muy literal, ¿verdad? Lámpara para mi pie es tu palabra y lumbrera para mi camino. Pero ahí suena raro, entonces se ha traducido en la Valera 60, lámpara es a mis pies en plural, ¿verdad? Bueno, regel, que es pierna, puede ser toda la pierna, desde el pegue aquí de nuestra cintura hasta el extremo, o puede ser solo pie. Y para decir dos piernas, este es reglajim, reglajim, que son piernas. Entonces, oigan ese final, ajim, no es solo im como el plural normal. Este es ajim, ¿verdad? Ejinajim, yadajim, reglajim. No es im, ¿verdad? Sino es ajim, ajim. El otro plural es im, solo im. Bueno. Y luego dice, hay otros sustantivos que terminan en el sufijo dual, pero que se pueden traducir en singular. Por ejemplo, magim. Magim es agua. Cuando dice en el pasaje de Génesis 1 que estamos aprendiendo, Berúa Elohim era jefet a Magim, que es donde dice el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, se traduce la mayoría de versiones, Magim como agua o aguas, ¿no? Magim Yardén, el agua del Jordán. Yardén en hebreo es el río Jordán, ¿verdad? Magim Yardén, el agua del Jordán. Y el otro sustantivo es shamajim, shamajim, como Bereshit bara Elohim da shamajim betaaretz. Shamajim, que se puede traducir cielo o puede ser plural, cielos, ¿verdad? En general, el dual es una especie de plural. Lo vamos a encontrar ahí en otros sustantivos que no necesariamente son dos, pero que expresa un plural, una especie de plural. Entonces en hebreo tenemos singular, tenemos plural y tenemos dual, que es otra especie de plural en el hebreo. Ok, entonces, hemos estado hablando ahorita de algunas partículas inseparables y fíjese, ¿qué dice de las partículas inseparables? Son adiciones que se hacen a la palabra raíz para darle un nuevo significado. Las podemos encontrar al inicio o al final de una palabra hebrea. Si están al inicio son prefijos, si están al final van a ser sufijos de esa palabra. De esta manera, o de esta cuenta, sigue diciendo, que una sola palabra hebrea, al traducirla, puede incluir más de una palabra en español. Luego, entre otras partículas tenemos el sustantivo, dice, en el sustantivo y en el artículo, vamos a encontrar algunas de estas cosas. La conjunción y, que se conoce como verb copulativa, que vamos a ver algo hoy. Y luego preposiciones que vamos a ver ya en la siguiente semana. Flexiones de género y número, o de número y género, de tiempo y otros aspectos cuando entremos a ver el verbo al que le tenemos que dedicar su espacio. Por ejemplo, vean, esto aparece en Génesis 1:1 al final. Vamos a ver, no, en el segundo versículo, porque el primer versículo es Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. Y luego dice ve haaretz, aita tou babou behoshech al pelo. Bueno, entonces esta palabra ve haaretz es, la traducción de ve haaretz es y la tierra. Vean, una sola palabra, ve haaretz, y la tierra. Esta es una característica interesante del hebreo que se conoce como idioma aglutinante. Los idiomas aglutinantes son idiomas que los elementos gramaticales se pegan entre sí.
el español no es un idioma aglutinante. ¿Por qué? Todos los elementos del español, elementos gramaticales, se separan, claro, hay prefijos y hay sufijos, pero las palabras como tal están separadas. En cambio, en hebreo tiene prefijos y sufijos y además hay otros elementos que el español considera como palabras separadas, el hebreo las pega a la palabra raíz. Fíjense esta expresión, Be'aretz, la traducción es y la tierra. Aquí hay una sola palabra hebrea, pero para nosotros son tres palabras en español, ¿verdad? Ahora, esa sería si hacemos la separación de las palabras, esos son los elementos que tiene esa palabra, Be'aretz, la I como la Y que llamamos nosotros, el artículo y el sustantivo, Be'aretz, ¿verdad? De hecho, el sustantivo es diferente cuando está solito. Aquí solo lo que hice fue separar los elementos, ¿no? Identificar qué elementos. Pero cuando está solito el sustantivo es eretz. Aquí cambió una parte de la vocalización por la dinámica al agregarle otros elementos, ¿verdad? Entonces, significa que la palabra Be'aretz, el sustantivo, tiene algunos prefijos. Esta es la palabra raíz, aretz, aunque insisto que cuando está solita, la palabra es eretz, eretz. Aquí dice aretz por estar con otros elementos. Y estos otros elementos son partículas inseparables que son prefijos, los prefijos de la palabra. Bearetz, entonces, una palabra hebrea tiene tres elementos. Tiene este primer prefijo, tiene este segundo prefijo y tiene el sustantivo. El sustantivo. El primer prefijo se traduce como y, el segundo prefijo es el artículo y se traduce como la, y el tercer elemento es el sustantivo, que es la palabra principal. La palabra principal de esa expresión, Be'aretz, no es el primer prefijo, no es el segundo prefijo, sino que es el sustantivo, es la palabra principal, lo que le da el significado a la expresión, Be'aretz, y la tierra. ¿Ok? Pues algo de eso es lo que tenemos que ver entonces. Y vamos a dedicarnos a ver algunas partículas inseparables ahorita, algunas, ¿no? Les decía que en general tenemos que aprender alrededor de unas 30 entre partículas inseparables y otras cosas que nos tenemos que fijar en la mente para hacer una identificación mucho más práctica. Probablemente no vamos a verlas todas en el curso, pero en general, en el hebreo son los elementos que tenemos que tener en mente, manejar, aparte del alefato y las nikudot. Y luego vamos a ir fijando algunas reglas. Veamos el artículo en hebreo. El artículo en español, nosotros tenemos el masculino singular, el femenino singular, tenemos el masculino plural y el femenino plural. Y tenemos el neutro. Este es el neutro singular. Usamos los también para neutro plural. Porque tenemos el plural además. Pero fíjense lo que pasa en inglés con este artículo que en español se llama artículo determinado o artículo definido, dicen algunos autores. Si yo digo el libro, ¿verdad? Es distinto a que yo diga un libro. Un libro es indefinido, indeterminado. Pero si yo digo el libro, estoy señalando un libro en particular. Aunque en la frase ahorita el libro, no sé cuál, pero el libro es más determinado que decir un libro. Un libro es más indeterminado. Eso se dice en español. Ahora, en inglés, por ejemplo, solo se utiliza este artículo. Y cambia un poco la pronunciación, ¿no? Da, di, de. Pero es básicamente al escribir, es el mismo artículo. Se escribe de la misma forma y en inglés esa misma forma suple para todos los demás artículos, ¿no? Masculino singular, femenino singular, es decir, solo tengo un artículo en inglés. Claro, este es el determinado. Hay otros artículos como a, an, que se utiliza para los indefinidos, ¿no? An apple, no sé, ¿verdad? Bueno, a boy, como
como un niño en algunas frases, así se utiliza. Pero básicamente el artículo determinado es esta forma, THE, aunque insisto, se pronuncia de manera diferente. Obviamente yo no soy experto en inglés ni mucho menos, pero digamos en la lectura del inglés. Suple esto. Y yo uso este ejemplo porque en hebreo pasa algo parecido. El hebreo no tiene muchos artículos. Básicamente es uno el que tiene el hebreo. Lo único que cambia un poco la vocalización. El artículo en hebreo es una hei, la letra hei, y cambia la vocalización. La forma más regular es esta, la que está aquí a la derecha arriba, es una hei, suena a, pero puede ser la hei con kamets y suena también a. Puede ser la hei solo con la pata, sin el dagesh en la otra consonante. Aquí están solas, ¿no? Que suena a. Incluso puede ser la hei con un segol que suena e. Recuerden que estamos hablando de partículas inseparables. El artículo hebreo nunca va a estar separado de la palabra, nunca. Si lo encontramos por ahí, si encontramos una hey así con alguna vocal separada de una palabra, no va a ser artículo, probablemente puede ser otro elemento, pero no artículo. Va a estar pegado. Y cuando encontramos una hey pegada a la palabra, la mayoría de veces va a ser artículo. Hay por ahí algunas excepciones, pero si ponemos un número, digamos el 98% de las veces que aparezca una hey al principio de la palabra, va a ser artículo, va a ser un artículo. Por ejemplo, dicen Yeshua, y ahí viene una variante de pronunciación, pero Yeshua a Mashiach o ha Mashiach. Esa primera a o ja es el artículo. Entonces dicen Jesús el Mesías, o Yeshua se puede traducir también como Josué. Josué el ungido, ¿verdad? O Jesús el ungido, Yeshua HaMashiach. Ese ja o ese a es artículo. Por ejemplo, otro versículo que estábamos viendo al inicio de la clase, el de el Salmo 118, Baruch Abba. Ahí hay uno, Baruch Abba. Bueno, ahí también por la traducción, Baruch Abba Beshem Adonai. Ese A que aparece ahí es el que viene. La traducción ahí es bendito el que viene. Ese Abba, aparece una A al inicio. Baruch Abba Beshem Adonai. Por ejemplo, bueno, vamos a ver aquí unas escrituras, pero en Génesis 1:1 dice, Bereshit bara Elohim et A, aparece una A pegado a Shamayim, a Shamayim, vamos a ver, dice, Bereshit bara Elohim et a Shamayim be a Aretz, ese A es el artículo Aretz, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, son artículos, ¿no? Bueno, aquí hay algunos ejemplos de palabras con artículo. Vimos al inicio sus, que es caballo, entonces ahora vamos a leer a sus, que sería el caballo, a susá, la yegua, a susim, los caballos, a susot, las yeguas. Observen, la palabra principal ahora tiene un prefijo que es el artículo y el sufijo que le da el femenino, el género y el número, ¿no? Asus, el caballo, asusá, la yegua, asusim, los caballos, asusot, las yeguas. Otros ejemplos, por ejemplo, aquí en negro son los sustantivos. La palabra yom en hebreo, yom significa literalmente día. Entonces, ayom, ayom literalmente es el día. También es una forma de decir hoy. En hebreo es ¿qué será? Como una forma dialéctica de decir, no forma dialéctica, sino una forma, ¿cómo se llaman estas expresiones? Como una expresión lingüística de decir hoy, hoy, ayom. Pero literalmente sería la traducción el día, el día. Ayom. Por ejemplo, Ayom Adonai sería el día del Señor que mencionan los profetas. Ayom Adonai o Ayom Elohim, el día de Dios o el día del Señor, ¿verdad? La palabra kol en hebreo es voz. Puede ser sonido también. Voz, un sonido. Podría, en algunos contextos podría ser ruido, ¿verdad? Sonido, la diferencia entre sonido y ruido es que el sonido es armonioso, agradable, etcétera, y el ruido es estridente y molesta.
Sí, una diferenciación estricta. Pero col en hebreo puede sonido, puede ser voz, como Akol Adonai, la voz del Señor, Akol Moshe, ¿verdad? El pueblo oyó Akol Moshe, el pueblo oyó la voz de Moisés, ¿verdad? Adán y Eva oyeron Akol Adonai en el huerto, la voz del Señor en el huerto, ¿verdad? Y tuvieron miedo. Más bien Adán, ¿verdad? Que fue el que se escondió, oyó la voz del Señor. Entonces está el artículo. Kadosh, el santo, ¿verdad? Akadosh, aquí sería Ayom, Akol, Akadosh, el santo. Y noten que el artículo entonces estará siempre pegado a la palabra. Hay una cosa interesante y es que en ocasiones va a estar el artículo perdón, va a estar el sustantivo, quiero decir, va a estar el sustantivo sin artículo y la gramática hebrea permite, cuando no tenemos artículo, y aquí vamos a usar una palabra que es inferir. Vamos a suponer y agregar una expresión que no está escrita. Por ejemplo, aquí en español se llaman artículos indeterminados o artículos indefinidos, como un, una, unos, unas. Podemos, si el texto lo permite, podemos agregar digamos, el artículo indeterminado. Por ejemplo, aquí solo está el sustantivo col, que significa voz, pero yo col podría traducir una voz, una voz. Lo que yo sugiero cuando hacemos ejercicios de traducción es marcar de alguna manera esos elementos que se van infiriendo, es decir, que no están escritos, pero que los ponemos para que el texto tenga mayor sentido. El hebreo se comporta de una manera y el español se comporta de otra manera y no encajan. Digamos, está bien escrito en hebreo, pero al traducir al español voy a necesitar, y no en pocas ocasiones, voy a necesitar elementos que se infieran, es decir, para que se arregle el texto. Claro que debo ir con mucho cuidado porque no puedo inferir tantas cosas que termine, ¿cómo se dice?, distorsionando el significado del texto. Digamos, dicho como lo dicen digamos, en un dicho mexicano, ¿no? Se le agregan más salsa a los tacos, ¿verdad? Cuando se están agregando cosas que no están en la sustancia, se agregan mucha salsa. Y si le agrego mucha salsa a los tacos, ya se pierde el sentido. Por eso puedo agregar, me permite el hebreo inferir algunas cosas. Mi sugerencia es señalarlas. Por ejemplo, todos los elementos inferidos, una forma cuando estamos aprendiendo y escribiendo el hebreo, es escribir lo inferido dentro de un paréntesis para indicar que ese elemento no aparece en el texto, sino que lo estamos infiriendo. ¿Saben qué? Les voy a mostrar algo aquí en la pantalla. Em, Hay bueno, son varias Biblias que lo hacen, pero una que yo me he fijado que lo hace con frecuencia, no lo hace todas las veces, es la Biblia de las Américas, que se conoce. Sí, déjenme ver si encuentro algunas formas por aquí. Voy a cambiar de libro, vamos a ir al Salmo 23 que les contaba que estaba escuchando el devocional hoy en la tarde. Fíjense, aquí vean, no sé si lo alcanzan a ver ahí en sus pantallas, pero esta expresión que voy a marcar aquí con este color tiene otro colorcito en la pantalla. Ese lugar es de. Esa es una forma de decir esta Biblia y aquí de manera digital, de decir que esa frase lugares de no está en hebreo, sino que lo agregaron para que darle ese sentido poético, porque en hebreo solo va a decir en verdes pastos. En verdes pastos me hace descansar. Vamos a ver otro salmo, tal vez aparecen otros elementos por aquí. Estoy revisando así diferentes versículos al azar de frases o palabras que se agregan. Miren ahora, eh, por ejemplo, aquí encuentro otra. Esta que voy a señalar aquí. Lo ponen igual acá, vean, en el verso 8. Lo ponen con otro,
por lo menos con otro color. Y si ustedes ven algunas Biblias físicas, yo tengo aquí algunas Biblias físicas que lo marcan de diferente manera, esos elementos que infieren, que no están escritos en hebreo, digamos, o en el caso del Nuevo Testamento, tampoco están escritos en griego, pero que se agregaron para terminar de darle sentido a esa frase, ¿verdad? Claro que no podemos agregar cosas que van a interferir con el significado del texto, sino que eh, vamos a agregar cosas que el texto permite solo porque el español lo necesita para terminar de construir esa frase y que no suene tropezado, que no suene raro ahí en el español. Vamos a ir viendo algunos ejercicios. Estamos agregando varios elementos para que finalmente hagamos traducción de frases y de versículos y ahí vamos a encontrar esa necesidad. Otro de los elementos de las partículas inseparables es la bab copulativa. Este tema se conoce como bab copulativa, la mayoría de veces se traduce como i. Y hay que subrayar aquí la mayoría de veces porque esta bab también cumple funciones como de disyunción, se dicen. Les voy a mostrar un versículo que hemos estado observando ahora, digamos, en este mes de la Biblia, que aparece en la portada de la Biblia del oso, que lo puso Casiodoro de Reina. Es Isaías capítulo 40, verso 8. Isaías 48. Déjenme ver por aquí. Creo que lo tenía ya. Sí. Isaías 48. No es este. Vamos a ver, señores. Isaías 48. Es este, sí. No me deja. Vamos a ver, algo me está ocurriendo por acá. Bueno, no me deja, algo me está ocurriendo. Vamos a ver. Isaías 48. Voy a darlo por acá para que se vea la frase que quiero subrayar. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Es la frase donde dice que la vida del hombre es como la hierba del campo y la gloria de esa hierba es como la flor, pero luego en el verso 8, eso es lo que viene diciendo el profeta, en el verso 8 dice, se seca, y vean aquí, se seca el pasto o la hierba, y la última frase es la frase que usó Casiodoro de Reina, toda esta frase de aquí, que dice, Udbar Elohenu, Yakum Leolam, pero observen al inicio aparece esta bab, aparece esta bab, que si la traducimos como y, donde el versículo dice que la vida del hombre es como la hierba y su gloria como la flor, se seca la hierba y la flor se cae. Si lo traducimos como y, que sería la traducción normal, diríamos, y la palabra del Señor permanece para siempre, pero ese y no tiene todo el sentido realmente de lo que está diciendo el profeta. En este contexto, la bab deja de ser copulativa y pasa a ser disyuntiva en el sentido de traducir, pero, ¿verdad? La mayoría de Biblias, vamos a ver aquí, si ustedes observan estas traducciones, no las vamos a poner todas. Observen, utilizan esa bab, la traducen como un pero, este es un más disyuntivo, pero igual aquí tradujeron pero, en estas tradujeron más y así. En estas versiones que tengo aquí en la pantalla, ninguna tradujo la bab, voy a bajar esta pantalla, ninguna tradujo la bab como y solamente. Por eso la mayoría de veces la vamos a traducir como y, pero en algunos contextos va a ser disyuntiva. Y cuando veamos el tema de los verbos, va a tomar otros usos esta bab. Pero por el momento para nosotros va a ser I, va a ser esa I copulativa, ¿no? La Y que usamos nosotros. Y la forma siempre va a ser una bab, siempre va a ser una bab y solo va a ir cambiando la vocalización. Puede ser con un shebab, que esta es la forma más general,
con una kametz. Aquí suena ve, aquí va a sonar va, aquí con pata también suena va, aquí puede aparecer con un hirek yod y va a sonar vi, puede sonar v con un segol, puede sonar v con un tsere, incluso puede ser solo u, como este shurek al inicio de algunas palabras, solo va a sonar u. No va a tener ninguna vocal ni arriba ni abajo, entonces es un shurek que suena u. Vean este versículo, o esta que hemos estado aprendiendo de Génesis 1:1, que dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim, y aquí hay una bab, Ved Aretz. Aquí hay una bab, que es la I que encontramos en el principio, creo, de los cielos y la tierra, ¿verdad? Verso 2, Ve Aretz. Aquí hay otra bab, y la tierra estaba desordenada. Aquí dice Vou, dice la tierra estaba Tou Babou, desordenada y vacía, es la traducción que se hace de Tou Babou. Y luego dice, Behoshech al peneteom, ¿verdad? Este Behoshech y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Luego el verso, todavía una parte del verso 2. Beruach, este Beruach, y el espíritu, Beruach Elohim, y el espíritu del Señor, o el espíritu de Dios, verá Elohim, y el espíritu de Dios, Merajefet al Peneamajim, se movía sobre las aguas, sobre la faz de las aguas, y todavía el verso 3, Vayomer, y dijo Dios, Vayomer Elohim, y dijo Dios, sea la luz, vai y or, y fue la luz. Entonces, todas esas bab que aparecen ahí son bab copulativas, ¿no? Por lo menos en este versículo no hay defunción disyuntiva. Entonces, por el momento, nosotros la bab que encontremos como prefijos van a ser bab copulativa. Esas bab copulativa. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, aquí hay un pequeño léxico de algunas de las palabras que hemos estado usando en algunos ejemplos y otras, que en cada sección vamos a ir viendo nuevos léxicos. Por ejemplo, la palabra even, que es así, aquí está la transliteración, en el cuadro está la palabra hebrea, la transliteración y qué significa. Even significa piedra. Una piedra puede ser grande, chica, depende del contexto. Esta es la palabra para ebenecer, esa expresión. Eser significa ayudar, ¿verdad? O ayuda, sería piedra que ayuda o piedra de ayuda. Algunos dicen que la traducción de ebenecer es hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero no es la traducción de ebenecer, esa de hasta aquí nos ayudó Jehová, sino que es piedra de ayuda, literalmente, ¿verdad? Ebenecer. La palabra gan, que es jardín, como el jardín del Edén. La palabra omá, que es muro, una pared grande, ¿verdad? La palabra makom, que significa lugar, un lugar, ¿verdad? Un lugar, makom. Sus, que hemos visto hoy, que significa caballo. Ajin, que significa ojo, que es el nombre de una letra también, ojo. La palabra shana, que es año. Ahorita en estas fechas van a celebrar el pueblo judío el Rosh Hashanah, que sería el inicio del año, ¿verdad? Literalmente sería cabeza del año, ¿verdad? Cabeza del año, que es como el año nuevo judío. Saken, la palabra saken, que significa anciano, anciano, saken. Jajam, que es sabio, jajam es la palabra para sabio, aj es la palabra para hermano, aj. Im es mamá. Estas son palabras, no son partes de palabras, sino son palabras completas. Im es mamá. Y luego la palabra ar, que es montaña. Por ejemplo, por e- han- hay una batalla escatológica que se va a llevar a cabo en el valle de Armagedón o en Armagedón, ¿verdad? En hebreo es Armegidón, que es las montañas de Megiddo, o las montañas que están ahí alrededor del valle de Megiddo, Armegidón sería en hebreo, que es las montañas de Megiddo. Megiddo es un valle. De hecho, ahora hay conflicto ahí, ¿no? En el valle de Megiddo, Armegidón.
Luego, lejem, la palabra lejem, que significa pan. Lejem. De hecho, significaría la comida básica, no necesariamente pan, 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 sino, por ejemplo, aquí nosotros en Centroamérica o en Guatemala, particularmente México, el alimento básico es la tortilla hecha de maíz, ¿no? Sería, lejem se podría traducir como tortilla. En otros contextos en Sudamérica comen arepas, no comen tortillas, sino son arepas. Entonces, lejem se podría traducir como arepa. En el Caribe comen tostones de plátano. Los tostones en algunos sectores no comen arepas ni tortillas, sino que son tostones. En ese contexto, lejem podría traducirse como tostón, cosas así. Se ha traducido pan, que es una tradición también de otros, que se ha hecho tradicionalmente de lejem. Luego está Najar, que es arroyo, o puede ser, Najar es un río pequeño, ¿verdad? O puede ser río también en algunos contextos, o arroyo, que es un río más pequeño. Nahar, que es joven, se hace referencia a un adolescente de la adolescencia en adelante. Ner, que es lámpara, una luz artificial. Or es la luz natural. Y Am, que significa pueblo, es la palabra Am para pueblo. Ahora, vean este listado que son expresiones, esas son expresiones ¿qué? Actuales que se usan en el hebreo para que las puedan utilizar. El saludo de entrada y de despedida es shalom, ¿verdad? Literalmente significa paz, pero se usa como saludo. Digamos, si ustedes buscan en un diccionario de hebreo moderno, shalom va a decir hola, la traducción. Digamos en el hebreo moderno, shalom, ¿verdad? Alguien la otra vez se despidió shalom alejem, que sería como hola, ustedes, hola, ¿verdad? Es plural. Cuando hay un grupo, ¿no? Shalom alejem, paz para ustedes, el saludo. Y luego la pregunta, Nanishma, que es ¿cómo estás? ¿Verdad? Sería la pregunta de cortesía, Nanishna. Lehitraot es el adiós, ¿verdad? Lehitraot, adiós. El Bebakasha, que es por favor, Bebakasha. Toda es gracias, y hay un énfasis, toda rabá. La palabra rabá le da el énfasis. No significa muchas, pero es un énfasis. Entonces, en español sería muchas gracias, ¿no? Toda rabá. Solo la palabra toda es gracias. Y luego, alodabar es una forma de decir de nada. Es una forma moderna. No, ¿saben que no en todas las culturas tienen respuesta? Cuando uno dice gracias, hay culturas que no tienen respuesta, ¿no? Solo se dice gracias y no hay forma de responder. Se ha ido como popularizando el decir de nada en algunas, no sé cómo dicen en sus países, si alguien dice gracias, ¿qué contestan? Por ejemplo, en Guatemala es muy común decir de nada. A mí me gusta más pensar como dice, por ejemplo, los hermanos. Yo lo he oído en Costa Rica y vamos a ver, en Costa Rica es donde más lo he escuchado, cuando la gente contesta con gusto, contesta. Entonces decir de nada pareciera como minusvalorar lo que se ha hecho, porque sí se ha hecho algo, ¿no? Pero cuando uno dice gracias, en Costa Rica yo he encontrado que la gente dice con gusto. Entonces suena bonito, ¿no? El con gusto. Pero el alodabar, la forma literal sería como no diga nada, ¿verdad? O de nada, o el equivalente, una cosa es. Este slija es el disculpe, el slija, como el excuse me, ¿verdad? El slija. El mazal tov es como una especie de felicitación, ¿verdad? Como, sí, felicitaciones, ¿verdad? Mazal tov, ¿verdad? Eh, de enhorabuena, felicitaciones, congratulations, una cosa así, ¿verdad? El mazal tov. El Naim Meod es el mucho gusto, ¿verdad? Naim Meod, el mucho gusto. El Boker Tov, eso ya es por el horario del día. Buenos días, aquí tenemos el Tov, ¿verdad? Boker es mañana. Boker Tov se dice en las mañanas. Erev Tov es en la tarde, después del mediodía. Y Laila Tov es en la noche, que alguien lo puso en el chat, el Laila Tov. Yom Tov es en general como buen día, eso es durante todo el día. Shabua Tov es como de buena semana en general, ¿verdad? En general. Shabbat Shalom
es una expresión como de desear una buena celebración de Shabbat para los que celebran el Shabbat Shalom, ¿verdad? El sábado, sería una, digamos, si uno intenta la traducción literal sería sábado en paz o sábado de paz, el Shabbat Shalom. Pero en la extensión sería como ten una buena celebración del Shabbat. Y una aplicación moderna sería como buen fin de semana, el Shabbat Shalom, ¿verdad? Feliz fin de semana, ¿verdad? Claro que el Shabbat Shalom está más relacionado a la festividad del Shabbat. Y luego el Shalom Alejem, que es paz a ustedes, ¿verdad? Y la respuesta es Alejem Shalom, que se da. Los musulmanes tienen un saludo parecido, ¿verdad? Que se dice entre los musulmanes también, ¿no? Y se contesta de una manera distinta. Ok, y quiero presentar, aquí me voy a detener, la última, esta es, yo les mostré la otra vez, pero este es, ustedes lo tienen en la presentación, es una imagen de algunas de las aplicaciones que utilizo yo uso Android, mi teléfono usa el sistema Android, entonces aquí tengo aplicaciones para revisar el hebreo y cosas como esas muy a la mano, ¿no? Entonces, véanlas, búsquenlas si usan Android es en la Play Store, si no en no sé cómo se llama el de los iPhones, se me olvidó ahorita, donde ustedes descargan las aplicaciones para usarlos ahí en su teléfono. ¿Ok? Entonces voy a dejar de compartir aquí y ver el chat. Jorge tiene la mano en alto. Jorge no me había percatado. Entonces le escuchamos, Jorge, en lo que estoy leyendo aquí lo que han puesto en el chat. Profesor, buenas noches con todos. Profesor, una pregunta. En delantes cuando decía mamá, usted lo pronunció como im y viendo un poco en algunas traducciones, o sea, ese im estaría con un jiret, ¿no? Con una vocal jiret, pero en otras traducciones le ponen madre, ¿no? Como un em, ¿correcto? Y sería un seret. Entonces, la pregunta mía es, ¿cuál sería la traducción correcta? ¿Con un jirek o con un seret? Sería mamá o madre, ¿no? Porque en madre sería em, ¿no? Y en delante es cuando usted lo puso mamá con im, ¿no? Con un jerek, ¿no? Puede Ese era ser mi ambas jirek, formas. perdón, es mi duda. Sí, 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 pero puede ser ambas formas. Comúnmente vamos a encontrar como im. Déjeme ver, voy a colocar aquí algo en la pantalla y vamos a ver algunos ejemplos. Em, ¿Se recuerdan la cita donde aparece? Voy a compartir aquí mi pantalla nuevamente para ver lo de cómo se van moviendo algunos sustantivos. Por ejemplo, Génesis 2, donde aparece lo de Eva, que va a ser madre de los vivientes. ¿Es en Génesis 2 o en Génesis 3? ¿Lo recuerda alguien? Bueno, vamos a buscar. Bueno, aquí hay uno del de padre y madre, ¿verdad? Que es Génesis 2:4, donde dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahí tenemos uno de Génesis 2. Solo voy a abrir aquí otro programa. O este nos puede servir. Se lo voy a cambiar. Este es el que les había mostrado que pueden buscar, que es como una forma de paralelo entre el español y el hebreo. Aquí, ¿cuál era el 24, verdad? Era el 24 y aquí dice, por tanto, dejar el hombre a su, bueno, aquí está padre y esta es la palabra que estamos viendo. Aquí, bueno, aquí aparece otro asunto porque aquí aparece una vocal extra, ¿no? Que es un sufijo, eso lo vamos a ver después, es un sufijo de pertenencia. Aquí dice su madre, ¿verdad? Su madre dejará, por eso todo va a dejar el hombre aquí dice su padre, que es Abí, Ved y Mo, que sería Im, pero tiene una letra adicional
que es el sufijo de pertenencia. Eso lo vamos a ver después. Pero es im, en este caso es im. Ahora, busquemos otro pasaje donde aparezca la palabra madre, porque vamos a ver, vamos a buscar otro. em, Creo que es en el 3 al final, donde habla de que va a El ser 3:20, 3:20. 3:20, sí. Sí, muchísimas gracias. 3:20. Estamos aquí. Estamos por aquí. Vamos a ver. 3:20 y entonces dijo Adán el nombre de la mujer de ella. ¿Verdad? Y fíjese, aquí aparece no im, sino aquí está como em, que era lo que nos está diciendo Jorge. Algunas veces va a aparecer como im y otras veces va a aparecer como em, ¿verdad? Voy a dejar de compartir acá. Hay una cosa importante que debemos marcar y es el hecho de que en hebreo va a prevalecer. Debemos de fijar mucho nuestra atención en las consonantes que forman la palabra. Las vocalizaciones se agregaron posteriormente en el hebreo. Entonces van a determinar el significado de una palabra las consonantes principalmente, ¿no? Hay algunas normas ahí, reglas también que vamos a ir aprendiendo en cuanto al uso de las vocales, pero principalmente la raíz de una palabra está formada por consonantes. La vocalización puede ser diferente. De hecho, la vocalización es dinámica. Ya hemos visto, por ejemplo, el sustantivo es eretz, es tierra, pero en el texto vemos que aparece como aretz, cuando ya se le agrega un artículo, a aretz. Ya no es a eretz, sino a aretz. La vocalización cambia, ¿no? Hay una serie de reglas muy meticulosas para tratar de anticipar ese cambio de vocalizaciones, pero no todos se ponen de acuerdo porque hay como un vacío muy grande en cuanto al razonamiento que se usó detrás del establecimiento de las vocales, de las nikudot. Se han hecho muchas investigaciones, pero hasta el momento algunas reglas, algunos han propuesto reglas en gramáticas, pero digamos que no están como totalmente consolidadas, ¿no? Porque otros las refutan. Y son cosas así como ya muy extremas, ¿no? Que se dicen a veces en el estudio del hebreo. Digamos, nosotros en estos cursos debemos fijar nuestra atención en las consonantes principalmente. Entonces puede ser im, pero vemos que hay la vocalización va a ser una alef y una mem sofit, ¿no? Im o puede ser em con hirek o con tsere. Y el significado va a ser madre o en algunos casos va a ser imá, por ejemplo, que ya es mamá, como ab, que es padre, y abá, que es papá, una forma más cercana o de confianza o de cariño, como mencionan algunos. Bueno, Jorge, espero que haya aclarado un poco. Sí, gracias, profesor. Ok. Dice Karen, creo que es una consulta, el acompañamiento la determinado sonido. Bueno, el sonido de la bab va a depender de la vocal que la acompañe. Puede ser un sheba, un tsere. Es decir, la vocal podría sonar va con diferentes vocales, podría sonar ve con diferentes vocales, incluso podría sonar solamente u. El sonido es diferente, pero el significado va a ser siempre el mismo. Ahorita para nosotros la bab va a ser siempre i. I. Cuando vimos, por ejemplo, Bereshit bara Elohim et hashamayim, ve'et, ahí está, i, la tierra. Ve'aretz haita tohu vavou, va, y dice vavou, ese tohu vavou, ahí hay otra bab, solo que ahora ya no es ve, sino es va. La pronunciación va a ser diferente, pero el significado va a ser el mismo. El significado no va a cambiar, solo el mismo. Si ahí nos están poniendo las páginas o las tiendas donde aplicar la Play Store, la iStore. ¿Cómo se llama la tienda donde descargan aplicaciones los de iPhone? No recuerdo el nombre.
Bueno. Y, iStore, ¿perdón? App Store. iStore o iStore, no se iStore. pronuncia. Bueno, algo así, ¿verdad? Pero ahí puede buscar las aplicaciones de la Biblia. Yo he visto que para los que usan iPhone, las aplicaciones tienen un costo, a veces es mínimo, a veces $5 bueno, ya $10 ya no es tan mínimo, pero $10, algo así. Para Android, la mayoría de aplicaciones, hay una versión gratuita, muy buena, y algunas aplicaciones tienen una versión de paga, que también son $5, $10, y se liberan otros recursos, ¿verdad? Entonces usted investigue y baje las aplicaciones, trate de buscarlas cómo se usan y vamos para todas las herramientas que podamos conseguir. ¿Ok? Bueno, están todas las preguntas que estaban ahí en el chat. Estamos ya con el tiempo también. Recuerde siempre estar atento a las actividades que se están subiendo en el campus bíblico y recuerde siempre también estar atento a los webinars que se dan los viernes. Este viernes quiero ver, si es este viernes, va a haber un webinar extraordinario, un poco más largo de lo habitual, porque van a estar 4 expositores de primer nivel, de una talla muy buena. Entonces, si no puede verlo en vivo el viernes, busque las publicaciones de la Sociedad Bíblica de su país y véalo en el curso de la semana, porque se tocan temas muy, muy importantes y esos van sumando a lo que estamos platicando nosotros aquí en el curso. Bueno, un gran abrazo para todos, que tengan bien Laila Tov, ¿verdad? Laila Tov. Laila Top. Para todos, hermanos, que estén bien. Siempre acuérdense de orar unos por otros y orar. No conocemos detalles a veces de la vida de los hermanos, pero oremos por los estudiantes para que todos puedan salir adelante. Y los que están participando en el grupo de apoyo, también por ahí. Si usted no está y necesita ayuda o algo durante la semana, averigüe con su coordinador nacional cómo ingresar al grupo de apoyo, porque hay hermanos que se están ahí apoyando, ahí, sufriendo juntos, ¿verdad? Y dicen que una pena compartida es media pena. Entonces, así dicen, ¿verdad? Pero también otros recursos. Todo lo que nos pueda ayudar hay que aprovecharlo.